Muchísimas gracias. Bueno, también es para mí todo un honor el que se me haya asignado la apertura de un curso tan innovador y que tal y como Jessica decía, y el doctor Cleveland Cleveland. también, este, es- tiene la visión de la educación médica continua, tiene la visión o la intención de que siempre el nivel con que se atienda a la población infantil, en particular refiriéndome a este curso, sea de la más alta calidad. Así que bueno, creo que todos los docentes y los participantes estamos con la misma visión y basándonos en eso, pues manos a la obra. Voy a compartir ya. Por favor, háganme saber si se está viendo bien la presentación. Sí, 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 se ve. Sí, Bien, doctora, se ve bien. muchísimas gracias. Bueno, entonces, el primer tópico o tema que vamos a tratar el día de hoy es el triángulo de evaluación pediátrica, que nos va a servir como una brújula para detectar a ese paciente en riesgo vital. ¿A qué me refiero? Ese paciente que en medio de un triaje debe ser rápidamente sacado de allí, ¿ok? Porque la intención es que se necesite o ese paciente está en riesgo vital, ese paciente necesita atención inmediata. Y bien sabemos que en medio de un triaje, pues a veces las situaciones se pueden complicar con padres que pueden estar algo nerviosos, la peculiaridad del paciente pediátrico que no es capaz, la mayoría de ellos, de expresarse por sí mismos. Entonces, por supuesto, eso trae una serie de obstáculos que dentro de una emergencia pediátrica y con el fulgor de la actividad que toda emergencia en cualquier parte del mundo conlleva, eso trae como consecuencia que se nos pueda escapar un paciente que realmente está en riesgo vital. Entonces, esta brújula, teniéndola en cuenta, va a ser extremadamente importante para justamente poder rápidamente atender a ese paciente que lo amerita. Como ya me presentó Jessica, yo soy pediatra intensivista egresada de la Universidad de los Andes, profesora de la misma universidad y adjunto de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario de los Andes, en Mérida, Venezuela. La intención del día de hoy es aprender en qué consiste ese triángulo de evaluación pediátrica, qué componentes tenemos que evaluar en ese triángulo, cuál es la evidencia actual relacionada con pruebas psicométricas en torno al triángulo de evaluación pediátrica y vamos a hablar en qué consisten esas pruebas psicométricas y comparar los elementos del triángulo de evaluación pediátrica junto con otras escalas que también son usadas en las áreas de emergencia para identificar a ese paciente gravemente enfermo y que, ¿por qué no?, puede ser trasladado a las unidades de cuidados intensivos o en el peor de los casos puede tener riesgo de parada cardíaca. Como les comentaba, es una situación muy importante porque tenemos unas cifras que nos hacen pensar que es muy probable, muy factible cometer errores. Fíjense que se estima que en Estados Unidos anualmente se están atendiendo entre 25 a 30 millones de niños y adolescentes menores de 18 años de edad, lo cual representa aproximadamente el 20% de todas las visitas a los departamentos de urgencia del país. Es decir, no es una población a la que haya que subestimarla, porque es una población que consulta y consulta de manera frecuente en todos los países. Y por otra parte, se plantea, no tenemos unas cifras exactas en América Latina, pues bueno, entendemos bien que la situación epidemiológica no lo permite
Y entonces, pero sí se sabe que hay una alta cantidad de pacientes atendidos anualmente, la cual puede ser de aproximadamente una hospitalización contar con hospitalizaciones de 2.5 camas por cada 100.000 habitantes. Y buena proporción de eso va a corresponder a pacientes pediátricos. Por consiguiente, entonces, es una población que tiene que ser atendida y que está siendo atendida dentro de un contexto que no es favorecedor, como les decía hace poco, porque es una población que no puede hablar por sí misma, que depende de sus padres, los cuales pueden estar muy ansiosos, y todo esto ocurriendo en medio de, digamos, toda la dinámica habitual de un área de emergencia. Ahora bien, estos investigadores, esta task force, desde el año 1998, es decir, prácticamente desde hace 30 años, está empezando, por ejemplo, como la doctora Dina Bronstein y el doctor Ronald Dickman, empezaron a notar que podría existir un triángulo que podría ayudar inicialmente en el área extrahospitalaria, ¿ok? Y que en 1998 se recoge todos los datos que este gran grupo de Task Force Members, que aquí lo pueden ver, había recogido. Este es el doctor Ronald Dickman, como les venía diciendo, y la doctora Dina Bronstein. Y posteriormente, para el año 2010, precisamente estos autores plantean que el triángulo de evaluación pediátrica es una herramienta indiscutible para la identificación del paciente pediátrico que se encuentra en riesgo. Inicialmente fue patrocinada este triángulo, como les decía, para personal paramédico, para personal extrahospitalario, y fue propiciado en cursos de personal o profesionales prehospitalarios. Pero posteriormente, este mismo triángulo ya es bien conocido, que forma parte del Pediatric Advanced Life Support y de los cursos de pediatría en enfermería de emergencia también, pediátrica. Entonces, pasamos del medio extrahospitalario a transpolarlo al medio intrahospitalario por su importancia y una herramienta muy rápida que podemos usar. Fíjense que este estudio español, un estudio publicado no muy reciente, para el año 2017, se planteó el objetivo de hacer una revisión biomédica, de resumir toda la literatura disponible de utilidad sobre el triángulo de evaluación pediátrica. Y se ha determinado que este instrumento, esta herramienta, es esencial para la evaluación de los niños enfermos que pudiesen necesitar soporte vital, ¿ok? Sin embargo, a pesar de que tiene más de 20 años siendo difundido y que ya incluso está en guías tan pesadas como la del soporte vital avanzado pediátrico, pues a veces se queda atrás. Por la difusión de este material se queda atrás, y por consiguiente tenemos que estar permanentemente siendo eco de su divulgación. Ajá, y entonces, ¿cuáles son las características de este famoso triángulo que tenemos que tomar en cuenta? Primero, nos permite identificar al paciente en riesgo en tiempo récord. Se estima que toda la aplicación del triángulo de evaluación pediátrica se hace en 30 a 60 segundos. Es decir, en menos de un minuto, si usted sabe hacer bien la valoración con el triángulo de evaluación pediátrica, usted podrá identificar al paciente que está en riesgo. Y mejor aún, haciendo uso solamente de su visión y su audición, sin ningún tipo de instrumento o resto de examen físico, lo cual, por supuesto,
Y empieza entonces a mostrarnos de que esta no es más que una valoración física inicial, ¿ok? No estamos hablando de una valoración física completa y rigurosa. Estamos simplemente en situación de screening, en situación de triage, ¿ok? En situación de, en medio de un triage, ¿cómo voy a identificar yo ese paciente que en minutos tiene que estar adentro recibiendo atención? No tiene la intención, por consiguiente, de diagnóstico definitivo, sino es hand-off. No voy a usar manos, no voy a usar instrumentos, solamente visión y audición. Permite categorizar entonces al paciente simplemente en estable o inestable y en qué consiste esa inestabilidad para poder iniciar el tratamiento de base de soporte vital y además nos permite, en caso de realizarlo de manera correcta, tener un mismo idioma entre todo el personal paramédico y médico para extrahospitalario e intrahospitalario, incluso para hacer ese traslado y permite además identificar cuáles van a ser las intervenciones iniciales. Y ese triángulo, entonces, como ven a la izquierda de su pantalla, tiene tres elementos: apariencia, respiración y circulación. Y eso me hace preguntar de qué se muere la gente en líneas generales. Y tenemos un profesor muy querido que dice, la gente se muere solo de tres cosas: o de shock de cualquier tipo, o de insuficiencia respiratoria, o de hipertensión endocraniana. Entonces, como verán ustedes, este triángulo ocupa ese riesgo vital. Llamaremos apariencia a lo que corresponde a sistema nervioso central y ya vamos a ver una por una cada uno de estos aspectos. Respiración, ¿qué tanto esfuerzo está haciendo ese paciente por respirar? Repito, sin ni siquiera el uso del estetoscopio o fonendoscopio. Y circulación, ¿qué signos de shock tengo presentes? Ahora bien, entonces vamos a ir paseándonos por cada uno de estos elementos para ver qué toma en cuenta cada elemento y qué reglas mnemotécnicas podemos usar. Entonces, el primer grupo se corresponderá al sistema nervioso central y corresponde a la valoración de la conexión del paciente pediátrico con su entorno, ¿ok? Entonces va a incluir tono muscular, el paciente se está moviendo espontáneamente o por el contrario está hipoactivo, hipotónico. Interactividad, ¿qué tanto interactúa? Responde a estímulos externos, a juguetes, a llamados, a sonidos. ¿Qué tanto es el consuelo que ese paciente tiene? Estoy asustado porque estoy en un ambiente que no es el que habitualmente yo tengo presente, pero cuando estoy cerca de mis padres, pues resulta que no hay ningún problema, resulta que puedo consolarme. La mirada, si puede seguir con la mirada, si fija la mirada a su interlocutor o por el contrario la mirada está perdida, lo cual puede ser una convulsión. Y si ese paciente, en el caso de tener edad para hablar, o si no en su defecto para llorar, si es un llanto fuerte o un llanto débil. Esas son las características que va a tener el vértice del triángulo relacionado con el sistema nervioso central. Son 5 elementos: tono muscular, interactividad, consolabilidad, mirada y hablar. Entonces, la mnemotecnia para este primer equipo es TICS, TILS. Tono muscular para la T, interactividad para la I, consolabilidad para la C, look para mirada y speak para la S. ¿Ok? Fíjense nuevamente, hand off. No estamos bajo ningún concepto haciendo más que mirar y escuchar. Para el segundo aspecto del triángulo, que corresponde a la respiración, entonces, pues corresponderá a la valoración del aparato respiratorio y en él vamos a buscar estridor, sibilancias y quejidos, es decir, sonidos
anormales, sin estetoscopio, audibles, sin estetoscopio. Postura, es que ese niño tiene una posición de trípode, ¿sí? Ese niño tiene una posición de olfateo, está tratando de buscar aire, ¿ok? Y si hay signos de esfuerzo, está taquipnea, está taquipneico, está bradipneico, tiene aleteo nasal, tiene retracción intercostal. Fíjense que aquí no se están hablando de elementos como monitorización de saturación de oxígeno, ni toma de gases arteriales para ver la presión arterial de oxígeno, de CO2. No estamos haciendo absolutamente nada de eso. Eso corresponde a una segunda valoración que por allá habrán escuchado decir que corresponde al sample, ¿ok? Pero no a esta valoración. Por consiguiente, tenemos la regla mnemotécnica de PARE, ¿ok? P para la postura, A para aleteo nasal, R para retracción intercostal, que vendría siendo los signos de esfuerzo de dificultad respiratoria, y la E para estridor como ejemplo de sonidos anormales, pero entendiendo que además del estridor puedo conseguir quejido, puedo conseguir sibilancias, entre otros. Muy bien. Y el tercer vértice de ese triángulo corresponderá a la valoración cardiovascular. ¿Cómo está esa piel? ¿Sí? Perfusión cutánea y color de la piel como signo indiscutible de shock. Es lo que estoy buscando. Y para ello, la regla mnemotécnica será PIC. P de palidez, que indica mala perfusión periférica. La C de cianosis, que indica hipotensión grave. En este caso no se plantea, así como tampoco uso saturación, tampoco usaré la tensión arterial como mecanismo dentro del triángulo de evaluación pediátrica. Y la I corresponde a iris. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver el iris con la circulación? No. Tratando de buscar unas reglas mnemotécnicas, la que ustedes van a conseguir en la literatura es la primera, esta, la del sistema nervioso central, la TILX. Pero tanto PARE como PIC es de autoría propia, tratando de identificar cuáles son los elementos que vamos a buscar en cada uno de esos vértices. Entonces, ¿por qué el iris? Porque el iris tiene una especie de reticulado que semeja a un moteado, ¿ok? Y entonces eso puede sugerir vasoconstricción periférica. Por consiguiente, entonces esos son los tres elementos indispensables a tomar en cuenta y de manera ordenada, categórica y sucinta, vamos a buscar en ese paciente que podemos tener en riesgo y los vamos a buscar en menos de 60 segundos. Fíjense que este artículo de mayo del 2025, publicado por China, revisaron en el Centro Médico Infantil de Shanghái alrededor de casi 800 pacientes, 799 pacientes, con la intención de identificar cuál era la eficacia del triángulo de evaluación pediátrica para la detección de esos casos críticos que le estoy diciendo. Y tuvo una capacidad predictiva del 96.6%. Es decir, 97 prácticamente de cada 100 pacientes que estaban en riesgo fueron identificados de manera correcta. Es decir, que es un arma rápida, eficaz y profundamente efectiva para identificar al paciente que está en problemas. Y esta efectividad aumentó al 100% en el caso de los recién nacidos. Es decir, repito, es una carta bajo la manga que tenemos para usar de manera muy rápida. Ellos, digamos, plantearon el nivel de urgencia dependiendo o lo ubicaron desde el nivel 1 hasta el nivel 5, ¿ok? Dependiendo de la cantidad de lados de ese triángulo que estuviera comprometido.
Si el paciente tenía falla de más de dos o más lados de ese triángulo, es un paciente crítico. Sí, y sería catalogado como nivel de atención 1-2. El nivel 3, cuando falla un solo lado, y será catalogado como nivel urgente. El nivel 4 es cuando todos los lados del triángulo están bien, pero el paciente tiene una temperatura mayor de 38,5 grados centígrados. Y el nivel 5 de atención corresponde al paciente que tiene los 3 lados del triángulo bien y además no tiene fiebre. ¿Ok? Entonces, esto fue lo que hicieron. Y esta es la clasificación. Déjenme buscar un momento el señalador. Si lo consigo. Vamos a ver. Sí, aquí está. Entonces, fíjense, lo que hicieron fue básicamente esto. ¿Este niño tiene algún problema en alguno de los 3 lados del triángulo? No. Ok. Entonces, si, o mejor dicho, el paciente pasó la prueba de los 3 lados del triángulo, sí. ¿Tiene fiebre? En el caso de que fuera correcto, ese paciente debería permanecer en el departamento de emergencias. En el caso de que no tenga fiebre, es un paciente que puede ser visto por consulta. Ahora, si ese paciente tiene algún problema en alguno de los lados del triángulo, si es un lado, entonces usted procederá a tomar la temperatura y ahora sí va a tomar signos vitales y va a mantener ese paciente preferentemente en el área de emergencia. Pero si tiene más de 2 lados del triángulo comprometido, ese paciente tiene que ser atendido en el nivel 1 o 2, es decir, tiene que ser atendido de manera inmediata. ¿Ok? Muy bien. Y fíjense que fue tan efectivo que esos pacientes críticos, esos pacientes del nivel 1 y 2, que tenían realmente un riesgo vital, fueron atendidos en menos de 4 minutos. Se bajó su tiempo de espera de atención a menos de 4 minutos versus ese paciente del nivel 4 o nivel 5 que tiene todo el triángulo bien y que lo que puede tener es fiebre. Entonces, ese paciente prácticamente pudo esperar en las áreas de triage aproximadamente por 45 minutos. Fíjense la diferencia de tiempo de espera que se logró solo con el triángulo de evaluación pediátrica. Redujo drásticamente la espera y con un 79% de asertividad si el caso se trataba de una patología respiratoria. Pero también hubo mucha precisión o bastante precisión en otros casos críticos. Si el paciente lo que tenía era una enfermedad endocrina, por ejemplo, hipoglicemia, y por eso estaba viéndose afectado el sistema nervioso central, la precisión en la detección fue del 100%. Ya con la exposición a tóxicos fue alrededor de un 50% y un 40% para la precisión en enfermedades cardiovasculares. Entonces, el concepto que hasta ahora debemos llevarnos a casa es que el triángulo de evaluación pediátrico demostró ser una herramienta efectiva en la identificación de casos críticos y que es una herramienta rápida, muy efectiva, sin ningún tipo de costo y que nos permite además tener un lenguaje común y estandarizado dentro de todo el equipo de atención de emergencia, lo cual es sumamente importante. Ahora fíjense este estudio, año 2024, Noruega. Este estudio hizo una revisión de 7 estudios publicados entre el 2010 y 2021 para revisar las pruebas psicométricas del triángulo de evaluación pediátrica. Ajá, ¿y qué serán esas pruebas psicométricas? ¿Será la capacidad que tiene el examinador de rápidamente darse cuenta o a qué se refiere? No, se refiere a la sensibilidad, especificidad, fiabilidad de la prueba, ¿ok? Y por supuesto, esto corresponde a
métodos estadísticos, que no es mi intención explicar la noche de hoy aquí, pero sí vamos a hacer un pequeño paréntesis para definir qué es sensibilidad de una prueba y qué es especificidad de una prueba. Sensibilidad de una prueba es que cuando usted aplica esa prueba logre identificar al que realmente está con la enfermedad. ¿Ok? Es decir, si a mí me sale una determinada prueba positiva, es muy probable que yo tenga esa enfermedad. Es decir, identificar como enfermo al que está enfermo. Y la especificidad es identificar al que no está enfermo como no enfermo. ¿Ok? Parece un trabalenguas, pero ¿por qué? Imagínense como las pruebas de detección de cáncer prostático. En las pruebas de detección de cáncer prostático hay muchas cosas pueden elevar el cáncer, los antígenos prostáticos, es decir, es una prueba muy sensible. No por tener un antígeno prostático elevado significa que usted tiene cáncer de próstata, ¿ok? Pero si usted, porque eso pudo haber sido, por ejemplo, por la ingesta de un determinado alimento. Eso significa una prueba altamente sensible. Una prueba altamente específica corresponde a aquella que si usted, por ejemplo, en el caso del antígeno prostático, su antígeno prostático está bajo, completamente por debajo de 0,5, por ejemplo, eso significa que usted en definitiva no tiene ningún riesgo de enfermedad prostática. Por ponerlo en otro ejemplo. Entonces, la sensibilidad del triángulo de evaluación pediátrica osciló en estos 7 estudios entre 77 y 97%, lo cual es magnífico, lo cual es una prueba altamente sensible. Y la especificidad sí fue muy variable, entre el 22 y 99%. Tienen un rango muy amplio. Y un área bajó la curva en cuanto a detección de enfermedad de 0,96. Esta área bajo la curva, entre más cercano a 1, significa la 1 es perfecto. Entonces 0,96 es muy cercana a la perfección. Con una fiabilidad de 93,6%, identificando a los pacientes con más riesgo de morir. ¿Ok? Por consiguiente, entonces, estas pruebas psicométricas, en resumen, lo que está diciendo es que es una prueba muy sensible, muy fiable y con una especificidad, bueno, intermedia, porque hay un rango muy elevado. ¿Ok? Bien, seguimos. Si hay alguna duda, por favor, no tengan, tengan la confianza en realizar las preguntas que consideren necesarias. Esa misma revisión noruega insiste durante todo el artículo, que se les dejará en el aula virtual, en que este triángulo no sustituye una valoración completa y profunda del paciente. Y eso quiero ser muy enfática en dejarlo explícito. Por otro lado, además, esta gente logró determinar que si el paciente tenía alguno de los lados del triángulo comprometido, tenía hasta 5 veces más posibilidad de necesitar hospitalización. Y si estaba afectado más de un lado del triángulo, más de uno de los componentes del triángulo, este valor podría subir hasta 15 veces más riesgo de hospitalización. Pero para enredar más la cosa, un triángulo de evaluación pediátrico normal no significa que el paciente esté bien. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, no parece ser muy bueno en la detección de pacientes con anafilaxia, ni tampoco en la identificación de cuál paciente va a reingresar. Y entonces vamos a hablar rápidamente de la anafilaxia. ¿Qué fue lo que pasó con la anafilaxia? ¿Por qué no es capaz de detectar la anafilaxia? Sí, en primer lugar, para ello, para poder discutir un poco esto, traje este estudio español del año 2021, en donde se realizó una revisión retrospectiva de 137 historias clínicas de triaje y se les hizo el triángulo de evaluación pediátrica. Y resulta que habían pacientes con anafilaxia que no tenían alteraciones evidentes en los parámetros que ya dijimos que evaluaban el triángulo de evaluación pediátrica.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la piel, si volvemos un poquito atrás, en la piel, ¿qué está identificando él? Está identificando palidez, cianosis y moteado. No está identificando la aparición de rash. No está identificando la aparición de evacuaciones diarreicas, por ejemplo, por un elemento alergénico. ¿Ok? Entonces, podría tener el triángulo de evaluación normal y tener algo de anafilaxia. Y de hecho, en ese estudio, el 69% de los pacientes con anafilaxia fueron incorrectamente clasificados como pacientes de baja prioridad. Entonces, la recomendación es que ante este tipo de pacientes, a menos que las manifestaciones clínicas ya sean muy floridas, porque allí, por supuesto, al menos el área respiratoria y neurológica va a estar comprometida, pues sí, allí el triángulo de evaluación pediátrica pareciera ser no un elemento de mucha ayuda en la identificación de ese paciente de riesgo. Pero les comentaba yo, además, de que este paciente necesita, esta herramienta necesita ser divulgada. Tiene alrededor de 20 años siendo divulgada de manera constante. Pero la formación en esta herramienta va más allá de simplemente saber en qué consisten los tres lados del triángulo y qué hay que buscar en los tres lados del triángulo. Se necesita la práctica, se necesita la exposición al estímulo. Y para eso es necesario la utilización de ciertas herramientas como realidad virtual o formación a través de simulaciones que permitan la identificación rápida de la utilización del triángulo de evaluación pediátrica. Y una vez que la población de personal de salud estaba siendo entrenada, tanto personal de enfermería como personal médico, como personal extrahospitalario, la utilización del triángulo de evaluación pediátrico subió de un 20% a un 60%, según este mismo estudio del 2024 de noruego. Entonces, se empezó a usar mucho más si se forma al personal en la utilización de esta herramienta y esa formación, como les repito, va más allá de saber cuáles son los tres lados del triángulo. Entonces, otro recordatorio para llevarnos a casa. El triángulo de evaluación pediátrica se usa tanto en áreas extra como intrahospitalarias, pero no puede usarse en telemedicina, porque en telemedicina, como es una herramienta tan visual, usted no puede a través de un chat identificar cómo está ese paciente. Porque recuerde que usted está haciendo uso es de su audición para el aparato respiratorio sin uso de estetoscopio y de su visión. Por lo tanto, no se recomienda su uso en telemedicina y, por supuesto, necesita de formación. Ahora, si yo valido o comparo esa herramienta del triángulo de evaluación pediátrica con otras herramientas ya muy bien establecidas dentro de la medicina pediátrica de emergencia, como es el PIUS, Pediatric Early Warning Score, ¿ok? ¿Cuál es mejor? Se preguntó este artículo de Pediatrics del año 2013. La utilidad de la valoración inicial con la Pediatric Early Warning Score es ya dentro de contextos de urgencia y ello sí es un score, es un puntaje, en donde usted sí tiene que tomar una serie de medidas como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ya lo vamos a ver cuáles son los parámetros que toma en cuenta. El triángulo de evaluación pediátrica no utiliza puntuación numérica. ¿Está cianótico o no está cianótico? ¿Tiene esfuerzo respiratorio o no tiene esfuerzo respiratorio? ¿Está irritable o no está irritable? Simple. No tiene ningún otro algoritmo, sino que se basa en la observación clínica y la interpretación del comportamiento y signos vitales del paciente, pero solo con la observación. Sin embargo,
La otra herramienta, ¿ok? Es una herramienta cuantitativa, no tan cualitativa como el triángulo de evaluación pediátrica, muy estructurada y más útil para el monitoreo continuo y la predicción de deterioro clínico ya en un paciente que ya está dentro del área hospitalaria. No ese paciente que voy a sacar del triaje para llevarlo al área intrahospitalaria. Y esa escala del score temprano de atención pediátrica incluye comportamiento, el área cardiovascular, el área respiratoria. Y fíjense cómo les van poniendo un puntaje. El paciente está somnoliento, o sea, está dormido, está tranquilo, o el paciente tiene irritabilidad, pero es consolable. Cuando mamá llega, el paciente está consolable, o está irritable e inconsolable, ¿ok? O está definitivamente letárgico y confuso. Y en cuanto al área cardiovascular, si está rosado o está pálido o ya empieza a tener taquicardia por encima de 20 latidos por minuto por encima del valor esperado para su edad. Igual para el aparato respiratorio, si hay retracciones intercostales o aleteo nasal, o si incluso hay que poner un suplemento de oxígeno, porque ya con un oxígeno, con una fracción inspirada de 0,21% no es suficiente. Y entonces, si es menor de 2 puntos, el paciente tiene un riesgo bajo de estar en riesgo vital. Intermedio entre 3 a 4 puntos, alto por encima de 5 puntos o muy alto por encima de 6 puntos. Entonces es una escala completamente diferente que sí amerita un examen físico completo y que se hará simplemente ya dentro del área intrahospitalaria. Y entonces, ¿qué nos traduce el triángulo de evaluación pediátrica? Si los 3 lados de ese triángulo están normal, pues usted está frente a un paciente que está estable, no hay mucho que hacer. Si está anormal o alterado, es el área de la apariencia, o sea, sistema nervioso central, pero está normal la respiración y el aparato cardiovascular, pues usted tendrá una disfunción del sistema nervioso central. ¿Qué es? ¿Qué es meningitis? ¿Qué es un trauma craneano? ¿Qué será? ¿Qué es por hipoxia? Pues bueno, bueno, por hipoxia no, porque solo hay alteración del sistema nervioso central. Pues ya veremos en el examen físico secundario, en donde iremos buscando hipótesis diagnósticas. Ahora, si el sistema nervioso central está bien, pero la respiración está mal y la circulación está bien, pues usted está es ante un paciente con dificultad respiratoria, nada más. Ahora, si está alterada la respiración, pero también el sistema nervioso central y todavía no el área circulatoria, usted está ya con un paciente que está en falla respiratoria y pues puede llegar incluso a la ventilación mecánica. Si apariencia, o sea, sistema nervioso central y respiración están normal, pero lo que está mal es el área circulatoria, usted está ante un shock compensado. Pero si a ese shock, o sea, si a ese compromiso cardiovascular se le une un compromiso del sistema nervioso central, entonces será shock descompensado. Y si los 3 lados del triángulo está alterado, pues es un paciente en colapso cardiorrespiratorio, en fallo cardiopulmonar, y es un paciente que muy probablemente necesita maniobras de reanimación cardiopulmonar, de las cuales les hablará el licenciado Daniel en los próximos minutos. Ahora, ¿qué medidas debo tomar entonces para identificar o una vez identificado, mejor dicho, hacer las medidas de base a ese paciente? ¿Qué debo hacer? Bueno, si la intención es que hay disfunción del sistema nervioso central, usted deberá tomar una glicemia capilar, administrar oxígeno, tomar un acceso venoso, administrar suero salino a una dosis de 10 a 20 cc por kilo y una posición semisentada, semi-incorporada. Si es por dificultad respiratoria, si su diagnóstico no es fallo respiratorio, sino dificultad respiratoria, entonces usted administrará oxígeno al 100%, hará aspiración de gleras, aspiración de secreciones, posición semisentada y
terapia específica de las posibles etiologías. Por ejemplo, si estamos frente a un paciente con broncoespasmo, pues usted colocará beta-2 adrenérgicos, colocará terapia esteroidea endovenosa, entre otras. Ahora, si estamos ante colapso respiratorio, ¿ok? Es muy probable que usted, además de lo que dice la dificultad respiratoria, es muy probable que usted tenga que colocar ventilación con mascarilla o con bolsa, ¿ok? Y valorar incluso la necesidad de intervención de esa vía aérea, bien sea con una intubación endotraqueal o una máscara laringea. Si el shock está compensado, ahora, si es shock, pero compensado, usted tendrá que colocar oxígeno al 100% para mejorar el transporte de oxígeno, acceso venoso, suero salino o Ringer lactato de 10 a 20 cc por kilo y terapia específica según la etiología. Ah, que eso es un shock hipovolémico, por ejemplo. Entonces, bueno, tendrá que colocar cristaloides. Si es un shock séptico, entonces tendrá que colocar antibióticos, entre otras cosas. Cuando el shock es descompensado, allí por colapso cardiovascular, usted necesitará probablemente de hacer intervención de esa vía aérea y terapia específica de etiología y dar soporte incluso con drogas vasoactivas y primero con cristaloides y luego con drogas vasoactivas mientras se resuelve la causa y se hace ese diagnóstico secundario del cual voy siendo enfática desde el minuto 1 de nuestra charla. Y ahora el fallo cardiorrespiratorio, allí pues usted necesariamente tendrá que hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar, las cuales vamos a ver en los próximos minutos. Va a tener que tomar 2 vías, va a tener que colocar suero salino, va a tener que probablemente hacer compresiones torácicas, probablemente no, si usted administra RCP, pues lo va a tener que hacer. Y hasta tener que intubar una vez que el paciente tenga retorno a la circulación espontánea. Fíjense que, y no tengo ningún conflicto de intereses al respecto, fíjense que incluso hay una aplicación ya para los teléfonos llamada, que fue hecha por Fensex y llamada Tria EPET, ¿ok? Que es básicamente, él le va recordando cuáles son los aspectos y usted va haciendo clic sobre si tiene la piel moteada, si tiene irritabilidad, si tiene, y entonces con eso la aplicación le dice que usted está ante un paciente en riesgo vital. Trial EPET se llama. Entonces, como conclusión, el triángulo de evaluación pediátrica es una herramienta útil, sencilla, rápida, estandarizada para la identificación de ese paciente gravemente enfermo y sacarlo de ese triaje. No debe ser usada como herramienta diagnóstica definitiva, sino como screening, inicialmente por historia del área extrahospitalaria y ahora también del área intrahospitalaria. Y por supuesto, la difusión y adiestramiento para su uso tiene que seguir divulgándose e insistiéndose, a pesar de que ya tengamos casi 20 años divulgando esta información. Bien, para yo poderme ir satisfecha, quisiera, y darle paso a el licenciado Daniel, quisiera que respondieran, perdón, que creo que me salí, alguna de estas preguntas. Pueden responderla en el chat o bien responderlas por audio si así lo desean. ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente una evaluación con el triángulo de evaluación pediátrica según estos autores? Torrisen y Xu. Menos de 10 segundos. Entre 30 y 60. 30 y 60 segundos. Perfecto. ¿Quién respondió por allí? Bien, opción B, dice el Inés, entre 30 y 60 segundos. Perfecto. Bueno, Mara también respondió la opción B. Alina, Claudia, Joanis, bueno, me doy por servida porque quedó aparentemente, Abdiel, quedó aparentemente bastante claro. Pregunta número 2. Según Torrisen, ¿cuáles son los 3 componentes principales o brazos
del triángulo de evaluación pediátrica. Todos están diciendo por aquí la letra B, C, D, ¿cuál será? Todos. Parece que quedó bastante claro también. Me doy por servida. Es correcto. La opción B. Apariencia, haciendo referencia al sistema nervioso central, trabajo respiratorio y circulación. Tercera y última pregunta. ¿Qué elemento? No, no es la última, mentira. ¿Qué elementos contempla el área cardiovascular del triángulo de evaluación pediátrica? Moteado, cianosis y palidez, tensión arterial, llenado capilar y gasto urinario, frecuencia cardíaca, llenado capilar y tensión arterial, o frecuencia cardíaca, gasto urinario y llenado capilar. Todos de manera al unísona están respondiendo llenado capilar, perdón, Alma Bella para allá. cianosis y palidez. Correcto, la opción A. Ahora, en el área respiratoria, ¿cuál será? Esfuerzo y cianosis, esfuerzo, cianosis y postura, esfuerzo, saturación de oxígeno y postura, o frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y cianosis. Todos están cambiando a la letra B, correcto, esfuerzo, cianosis y postura. Y esa sería la última pregunta. Quiero dejar un lindo pensamiento con respecto a lo que acabamos de hacer. Hoy no solo aprendimos de un método aparentemente muy sencillo, sino que a partir de este momento tenemos un superpoder, el de ver lo invisible, escuchar lo que no se dice y en consecuencia poder actuar con rapidez. Ese superpoder ustedes deberán llevarlo a cada turno, a cada guardia, y les servirá para proteger a la infancia o al paciente pediátrico que estén atendiendo.